Muy buenas, bienvenidos de nuevo a esta entrega de nuestra suma biológica. Estamos ajustando relojes y relojes que tenemos muy poca costumbre de observar. Vamos a continuar con esta tercera entrega, recordando que en la primera pusimos en marcha el motor principal que significa este signo positivo que configuraba un acercamiento a un centro potencial que teníamos que empezar a hacer latir, hacer converger y latir con una serie de elementos que son la base fundamental para luego el desarrollo que vamos a continuación haciendo respecto a estos cronos, a estos relojes biológicos. La cronobiología, como decíamos, tiene un amplio espectro de posibilidades que podemos aprovechar y está en nuestra mano el hacerlo de la mejor forma posible. Por eso estamos indicando unos relojes, unas formas de actualización que nos vengan a todos bien para el desarrollo potencial de esa biología, de esa vida, de esa existencia que nosotros conocemos limitada, muy limitada respecto a otros fenómenos de la naturaleza. En este primer acercamiento configuramos esa sincronía de elementos que tenían, como decimos, que conjugar ese punto central, ese centro energético, del cual como un latido van a partir todos los demás elementos que vayamos viendo progresivamente. Y ahora, en esta entrega, después de haber pasado ya por otro ajuste biológico de ese reloj, que significaba el biorritmo diario o nictameral, es decir, los elementos que constituyen la frecuencia sistemática durante las funciones biológicas diurnas que tiene el Sol prevalencia en nuestra vida y las funciones biológicas que están también formando parte de la noche, de esa secuencia en la cual nuestro organismo pasa al plan B, pasa a una forma de recuperación, de alimentación, de asimilación, de reparación, es decir, desintoxicación, de una serie de fenómenos que son muy difíciles de dar cuando nosotros estamos desarrollando plenamente actividades de relación durante todo ese periodo diario. Entonces, este biorritmo diario o nictameral, que decíamos también, apuntamos que estaba muy intentado aprovechar ahora, porque esto es una ciencia o esto es una fenomenología en Occidente muy reciente. Tenemos que dar cuenta de que cuando hoy pasemos a este siguiente elemento que vamos a estudiar, lo que son los biorritmos o conocidos como biorritmos, estamos hablando en Occidente de finales del siglo pasado, bueno, finales del siglo XIX y principios mediados del siglo XX, es decir, tiene muy poquito recorrido. Es un elemento muy joven, es un elemento que se está estudiando en profundidad, se está descartando por algunos científicos. Siempre tenemos que encontrarnos con estas incidencias porque consideran que todavía no se puede calificar como una ciencia el planteamiento biorrítmico. Bueno, en Occidente estamos diciendo que es muy joven. Cuando lleguemos a Oriente veremos que estos conocimientos, esta sabiduría, porque entonces no podemos hablar de ciencia en Oriente, esta sabiduría es milenaria, son 3, 4, 5.000 años los que llevan ya trabajando estas secuencias, entendiéndolas, poniéndolas en práctica y corroborando experiencialmente que es uno de los mejores elementos con respecto a la realidad, que funcionan perfectamente estos relojes biológicos que están encajados, por eso se llaman biológicos, respecto al ser humano y todo lo que la naturaleza emergente a su alrededor confiere. Decíamos que estos que vamos a estudiar hoy aquí están considerados por una parte de la ciencia como pseudociencias. Tampoco tendrían que ser descalificados de esta manera precisamente porque decimos que es muy joven el estudio, es muy reciente respecto a otros elementos que llevan muchos más años, con mucha más dedicación económica y de profesionales a estudiarlos. Es decir, podíamos calificarlo mejor como una protociencia o una ciencia en ciernes. No todo es necesario calificarlo como ciencia para hacerlo verídico, es decir, para darle el marchamo de utilizable por todo. No, porque tenemos
en curso muchísimos elementos, muchísimas teorías, muchísimas investigaciones que pertenecen, muchas de ellas también, al campo de las partículas, el campo subatómico, la teoría de cuerdas, la unificada de Einstein. Es decir, hay muchos elementos que todavía, los multiuniversos, por ejemplo, que tanto se nombran, bueno, pues son protociencias todavía porque están en curso de evaluación. Entonces, por eso no tenemos que descartarlos, sobre todo cuando yo, desde la experiencia concretamente, más otros profesionales que han trabajado conmigo también, llevamos concretamente con estos elementos que ahora estamos evaluando, pues cerca ya de 40 años. Corroborando fielmente que se ajustan perfectamente para poder ser herramientas potenciales en cuanto a lo que nos interesa, que es poder evaluar nuestra observación, esto lo recalcaremos muchísimo, para intentar entender fenómenos que se ajustan a la realidad y a la naturaleza de forma secuencial. ¿Para qué? Bueno, pues para poder intentar prevenir, intentar hacer una vista panorámica un poco de todos esos elementos que se están conjugando constantemente, que son muy difíciles de evaluar porque son multifactoriales, pero de alguna forma y sistemáticamente bien estudiados, pues pueden ayudarnos a esto que intentamos, que es llevar una ecuabilidad, un equilibrio dentro de nuestro devenir en lo que llamamos efímeramente la vida. Bien, pues en principio deciros para, bueno, que tengáis un criterio también, que podáis investigar, que podáis recurrir a él, que en ciencia hay unas ciencias que son observacionales y otras ciencias son también experimentales, es decir, son dos tipos de planteamiento al respecto. Concretamente, en principio, lo que vamos a nosotros tratar hoy tendría que ver con las ciencias observacionales, es decir, que son planteamientos científicos que lo que van es buscando observación y registro de fenómenos. Es un procedimiento científico que estudia la ocurrencia de componentes perceptibles bien registrados, sistemáticamente registrados, para analizar relaciones que tienen que ver con secuencias, con secuenciabilidad, con asociación y con covaricación. Es decir, la covariación es un fenómeno también, junto con estas secuencialidades, que nos permite plantear unas formas de observar los ritmos, las repeticiones biológicas en este sentido. Entonces, tendríamos que empezar a considerar este planteamiento bajo ese prisma, bajo la ciencia observacionista o observacional. También, evidentemente, vendría a continuación ese otro enfoque de la ciencia, la experimental, que también hay que hacerlo. Es decir, no simplemente es utilizar esta herramienta como un fenómeno de distracción, que muchos han comparado, por ejemplo, con los horóscopos. No se trata absolutamente nada de esto y ya veréis que es mucho más profundo el uso de esta herramienta. Es decir, hay que hacer un contraste, sobre todo porque vamos a entrar dentro de una dinámica de observación que tiene que ver con las frecuencias de actuación, los fenómenos neuroendocrinos, las hormonas. Todos podemos entender, no hace falta tener grandes conocimientos biológicos ni médicos, podemos entender que las frecuencias en las cuales se manifiestan esas hormonas y todas las hormonas en general tienen mucho que ver con la incidencia de la luz solar. Si ahora observamos la cantidad de cientos, ya incluso miles de años en los cuales ese ir de sol a sol para desarrollar nuestras actividades como mamíferos diurnos y sociales se perdió un poco, se ha ido perdiendo progresivamente con la aparición del fuego, con la aparición de otros elementos que nos alargan de alguna manera esa cota de luz, esa cota de permisividad dentro de un campo de dinámica que han sido y siguen siendo, evidentemente, elementos para, de alguna manera, trastocar ese equilibrio que mantiene el Sol como energía luminosa, como energía activante y reguladora en cuanto a estos fenómenos que tienen que ver con las frecuencias de esas hormonas. Entonces, claro, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un elemento de distorsión inicial. Por eso, el planteamiento de ciencia observacional que nosotros vamos a tener como un planteamiento
de base numérica, matemática, va a tener que ser corroborado. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos ajustar relojes, es decir, encajar esos fenómenos para que de alguna manera, una vez que estén observados, encajados y de alguna manera estudiados a nivel, por ejemplo, longitudinal, es decir, en el tiempo esas variables cómo se van evolucionando, y a nivel transversal la incidencia que esto tiene que ver con distintas personas, con distintas edades, con distintos fenómenos. Siempre hablamos de terreno, nosotros no hablamos en cuanto a la biología, sino desde lo que se llama la teoría del terreno, es decir, la teoría que manifiesta que cada ser individual es un fenómeno en el cual se dan unos parámetros generales, pero también se dan unos parámetros totalmente particulares, respecto a muchísimos fenómenos que inciden en que ese elemento sea un elemento único en cuanto a la incidencia de factores que pueden ser similares en otros elementos, pero particulares y totalmente concretos en esa persona, en ese ser concreto. Partiendo de esta base, partiendo de que tenemos un posible error, ¿no? Muy fácil este error dentro de nuestra dinámica de observación, vamos a partir de esto para hacer lo que estamos haciendo siempre, de ese error, de ese negativo, pasar a un positivo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, estamos viendo estos fenómenos como elementos generales. Luego, cada persona particular, dependiendo de los parámetros que se tienen que colocar para que el estudio sea lo más cercano posible, lo más fiable a esa persona concreta, pues hay que ver claro, primero, cómo es la estructura del fenómeno, cómo es la estructura que conforma este eje de coordenadas que nosotros vamos a colocar, aparte de la que teníamos anteriormente, que la he dejado en el dibujo, la que correspondía al biorritmo noctameral o diario, hemos añadido otras dos curvas, porque vamos a estudiar tres fenómenos que tienen que ver, digamos, con tres de las hormonas, de todas las cientos, miles de hormonas que seguramente todavía estarán por estudiar y por evaluar, pero tres hormonas que sí que conocemos mejor su forma de expresión, su incidencia dentro de los campos de referencia que actúan. Entonces, tenemos tres ondas sinusoides que tienen distinta amplitud, cada una de ellas, pero que van a estar fluctuando sobre este eje que nos valió y nos valdrá para muchísimos otros fenómenos biológicos, que van a estar fluctuando en cuanto a una cadencia, en cuanto a una respiración, entre comillas, una fluctuación de positivos y negativos o de frecuencias, como veremos, de recuperación y de expresión. Ya iremos entendiendo esto un poco más ahora. En principio, determinaros un poco cómo es la herramienta, ¿no? Cómo se conoce, cómo podéis contrastarla cuando busquéis los biorritmos, ¿no? La forma, la estructura, el diagrama que vais a encontrar, que sepáis un poco empezar a interpretarlo, ¿no? Bien, pues aquí tenemos tres ondas que van a ir simultáneamente funcionando respecto al tiempo. Respecto a qué tiempo, ya no es el día, ya no es la noche y el día, las 24 horas, no. Ahora van a ser una frecuencia que está cercana, circundando, cercana al mes, a la temporalidad de un mes, 30 a 31 días, que son la durabilidad de los meses general. Entonces, tenemos tres frecuencias, tres ondas, que van a ser una correspondiente, una onda que la hemos puesto en rojo, que tiene que ver con lo que los biorritmistas calificaban como el esfuerzo o la energía física. Es decir, este es el espectro que va a tener que ver con la adrenalina, sobre todo la adrenalina, noradrenalina, es decir, este tipo de hormonas suprarrenales que tienen que ver con una forma de expresión energética que sobre todo atañe
a varios sistemas, pero sobre todo atañe al sistema locomotor, es decir, es esa energía en disponibilidad que sale de las suprarrenales, que va dirigida cuando es necesaria a nuestro sistema locomotor de actividad y nos va a facilitar como una pila la disponibilidad de ese movimiento necesario, el que sea. Es el quantum de energía que se suma al aparato locomotor de expresión para facilitar el desarrollo de nuestras actividades, sean las que sean. Bien, pues ese ritmo físico está calificado con una frecuencia de variabilidad de 23 días. Es decir, es lo que dura el ciclo, la métrica en la subida y la bajada de esa onda que nos marca dos planteamientos, dos fenómenos. Como en todas las demás, que los vamos a decir ya, la fase que llamamos negativa, que correspondía con la fase lunar, del biorritmo nictameral, pues esta fase negativa en la cual, ¿qué está pasando? Lo que están es recargándose esas pilas energéticas, están cargándose, recargándose. Es un poco lo mismo, si veis, es el mismo planteamiento que lo que hace el sistema parasimpático respecto al sistema simpático en el ritmo nictameral. Es decir, aprovecha para recuperar, predisponer, facilitar lo que la secuencia del eje hacia arriba sería la disponibilidad de esa carga energética, de esa dinámica energética física. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues el contacto, la evolución de esos fenómenos, de esa carga de la pila para disponer de esa energía de forma, digamos, de que cada uno tenga que llevar a cabo, tanto si es un ama de casa en sus quehaceres diarios, si es un deportista que está entrenando, etcétera, etcétera. Es decir, esa carga dinámica de energía va a tener esa especie de respiración dicotómica de una carga y una descarga. Entonces, es muy importante porque nosotros, cuando tengamos ajustado este reloj, es decir, no solamente observado en un parámetro que nos dé matemáticamente esta secuencia respecto a una variable que es el tiempo desde el nacimiento hasta cuando nosotros consultamos este fenómeno. Aquí nos va a contar los días, entonces los días vienen desde el nacimiento hasta que dure la vida. Entonces nosotros vamos a ver fracciones de ese movimiento que son sincronías, es decir, son elementos repetitivos, matemáticos repetitivos, secuenciales, como decíamos, con un estudio longitudinal que tiene transversalidades. Entonces, aquí vamos a poder evaluar ¿qué concretamente? Bueno, pues respecto a la dinámica física, la energía física, a la respuesta física, vamos a poder decir, bien, cuando esta curva está en esta fase de recuperación con distintas subfases que tiene, es una cadencia de bajada, de inicio, es una cadencia de carga, entonces aquí está empezando a cargarse, aquí estaría en los límites mínimos y aquí vuelve otra vez a cargarse para expresarse. Es decir, vamos a tener una dinámica de temporalidad, concretamente 11 días y medio, que es la amplitud de esta onda, en los cuales si podemos intentar no gastar energía alegremente, es decir, pues en hacer ejercicio, por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo una dinámica de ejercicios, deportes, bien, pues si llevamos una dinámica con una cadencia, es decir, con una regularidad, aprovecharemos estos días en los cuales tenemos menos carga energética disponible, ¿para qué? Pues para reducir los ejercicios a unos mínimos en cuanto a tiempo, en cuanto a carga, repeticiones, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a hacer un mantenimiento suave para no tirar de donde no hay. Porque cuando nos falta la energía de la adrenalina, cuando las cápsulas suprarrenales no están adecuadas para poder hacer un rendimiento energético de alto nivel en esta fase, vamos a tener que tirar de otros elementos corporales en esa demanda que nosotros hacemos, porque nuestro organismo
mental y físico interpreta que es una necesidad biológica. Entonces, ¿qué va a tirar? Pues va a tirar muchas veces de elementos como el calcio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar parchear esa secuencia, que a veces no es necesaria biológicamente, tirando de un elemento que tiene que estar formando parte de los huesos, parte de los cartílagos, es decir, parte de la sostenibilidad y de los sistemas de neurotransmisión. Entonces, claro, cuando se produce esta demanda de forma sistemática, pues entonces vamos descalcificando partes de nuestro organismo que tienen que tener ese mineral en su sitio y en sus consideraciones adecuadas. Vais viendo un poco la utilidad que significa el conocer, el poder evaluar estos elementos de forma adecuada. Como decimos, este ritmo físico, este ciclo físico, es de 23 días. ¿Quién desarrolló, quién descubrió, quién se fijó en esta secuencia ordenada? Pues concretamente fue Wilhelm Fliess, que es un médico alemán de finales del siglo XIX y casi hasta mediados del siglo XX, que estuvo haciendo este tipo de estudios connotando, digamos, a base de observación, a base de secuenciación, es esa forma que decíamos de ciencia observacional, de cómo incidía esta secuencia en nuestros ritmos humanos, el ritmo físico. Estudió dos ritmos, el físico y el emocional, los dos primeros ciclos de esta secuencialidad fueron estudiados y manifestados por este médico alemán, compañero de Freud, compañero en estudios, en desarrollos, que se dedicó, bueno, pues a observar sistemáticamente durante muchísimo tiempo y luego dar este tipo de planteamientos, ¿no? para poder ser utilizados. Tanto el ritmo físico del ciclo de 23 días, estudió también el ritmo emocional de un ciclo de 28 días. El ciclo de 28 días, él lo llamó el ciclo femenino, con respecto al anterior que le llamó el ciclo masculino, o de un carácter más masculino. Bueno, la energía o el desarrollo energético o el desarrollo potencial de esa energía física siempre ha sido un poco más, en la historia, más un componente masculino que femenino, al menos pues, por todo lo que nos hemos dedicado los varones a desarrollar históricamente respecto a la mujer, ¿no? Que tenía otras dinámicas diferentes, por eso se equiparó más ese ritmo adrenalínico con el masculino, pero en definitiva la energía física tiene que ver con los dos planteamientos exactamente igual, aunque tenga matices, hay que entenderlo así, de esa dinámica más masculina, frente a esta otra curva de referencia que tenía un ciclo de 28 días y él lo denominó el ciclo emocional. Tiene que ver con otra de las secuencias que han sido, bueno, más corroboradas por su práctica, digamos, ¿no? Por su realidad constatable, que es el ciclo menstrual femenino, es decir, el ciclo, la regla, que nosotros decimos que tiene la mujer de esos 28 días y medio, que dura todo el planteamiento. Bueno, pues esta incidencia respecto a la mujer, respecto a lo que él llamó el ciclo femenino, pues tiene que ver evidentemente más con otro emisor, digamos, otro regulador, que ya no son las cápsulas suprarrenales que tenían que ver con la adrenalina, sino con la tiroxina, con el tiroides. Es decir, el tiroides regula hormonalmente todos los elementos que tienen que ver con estos fenómenos desde el cuello hacia abajo. Entonces, basándose en este ciclo que era más evidente biológicamente entre los humanos, del rango femenino, pues estuvo haciendo estas comparaciones y estas determinaciones. Ahora, cuando hablamos de este ciclo, de lo que es la regla y la menstruación, que son dos fenómenos diferentes dentro del periodo, entonces nos daremos cuenta, sobre todo las mujeres, las chicas que estén en edad ya de menstruar,
Ahí sí que lo que decíamos anteriormente de esas variabilidades, de ese negativo con el que contamos, en muchísimos casos ya es muy evidente y contrastable desde la misma persona. Es decir, ¿cuántas veces no habréis oído a una mujer que dice que su regla no es cada 28 días, sino que se le adelanta? Se le adelanta la menstruación a lo mejor a los 15 días dentro de su ciclo de 28, o se le atrasa en vez de a 28 a 30, 40 días, es decir, que tiene variaciones dentro de lo que tenía que ser una cadencia sistemática, un pulso sistemático con esos ciclos repetitivos. ¿Por qué? Pues por todos estos fenómenos que estamos diciendo. Influye muchísimo la luz solar, y en las mujeres respecto a este ciclo que tiene que ver con la menstruación, le influye mucho más. Vamos a poner un ejemplo muy claro en los animales, por ejemplo, que todos podemos entender y conocer fácilmente. Las gallinas que están en granjas de producción, es decir, no las que pican el suelo, las que tienen en los pueblos, que se acuestan y se levantan con el sol, no, me refiero a las industriales. Están en naves, en unas jaulas muy pequeñas que no se pueden mover, con el único objetivo de poner huevos. Entonces, para que esto lo hagan de una forma masiva, durante el máximo tiempo posible de rendimiento, ¿qué hacen? Le tienen la luz encendida constantemente. Entonces, ese símil solar, que es la luz que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras fábricas, fuera de la temporalidad del sol, hace que incida precisamente en esos relojes biológicos y la ovulación sea continua, porque las gallinas, como cualquier otra ave, tienen sus fases y sus periodos de reproducción en los cuales ponen los huevos, ovulan, pero no ovulan cada día, un huevo cada día. Es decir, eso no se hace. Entonces, eso es un esfuerzo al que someten a ese elemento para que ponga los huevos, y lo hacen precisamente, aparte de elementos que le pongan en la comida, que siempre le ponen elementos, pero sobre todo es la incidencia del sustituto solar, que sería la luz que le ponen. Entonces, como veis, este es un ejemplo muy fácilmente constatable. Los otros son un poco más difíciles de constatar, pero este es muy fácilmente constatable porque refiere eso de que llamábamos el ciclo menstrual, o lo que llamábamos también la regla o periodo, que es la medida de esos 28 días. Bien, aprovecho para deciros también que nosotros los varones también tenemos una regla, que veremos a continuación. Nuestra regla, no la menstruación, nuestra regla es el siguiente elemento que está considerado como ciclo intelectual. Es decir, no tenemos dentro de ese periodo unos días, 2, 3, 4 días en los cuales, si no hay concepción, si la hembra, la mujer, no está embarazada, entonces todo lo que se había ido formando durante ese ciclo de posibilidades del óvulo desaparece con una menstruación, el cuerpo amarillo y todos los elementos que tenían que formar parte de esa posibilidad de embarazo, de fecundación. Entonces, una cosa son, como ahora entenderéis, los problemas que pueda haber relativos a la regla, a la durabilidad de ese periodo respecto a la menstruación, que se atrase o se adelante, y otra cosa muy diferente, para que las mujeres sobre todo se den cuenta de esta variable confusa, que nunca se les explica bien, que es la menstruación. Hay mujeres que tienen problemas dentro de ese periodo de la menstruación, de esos 2, 3, 4 días. ¿Qué tipo de problemas? Pues empezando que sean menstruaciones muy dolorosas, por ejemplo. Menstruaciones muy abundantes. Es decir, que haya una excesiva eliminación de sangre, con la consiguiente también pérdida de hierro y de posibles anemias cuando son de repetición. Es decir, estos fenómenos, como veis, son fenómenos distintos, porque la mujer siempre de oídas tiene el concepto de la regla,
y confunde normalmente regla con menstruación. Como veis, puede haber problemas de regla, de medida, de hasta cuándo empieza la menstruación, esos 2, 3, 4 días, que tiene que estar dentro de ese periodo de 28. Entonces, aquí veis la diferencia, la dificultad con la cual nosotros empezamos partiendo del uso y la adecuación, sobre todo, de esta herramienta para pretender utilizarlo luego desde muchos factores. Cuando está bien cotejada, es decir, cuando con un reloj lo ponemos en hora, lo ponemos ajustado en hora, entonces podemos utilizarlo contemplando la hora con mayor fiabilidad. Si ese reloj está atrasado o adelantado, pues nos va a plantear problemas y nosotros quedamos con otra persona o en un trabajo o en lo que sea en horarios concretos que están manejados por un elemento en común. Entonces, ahí vais viendo un poco este planteamiento, como es una de las partes de esos relojes o de ese reloj que tiene 5 manecillas que tenemos que ir ajustando en lo posible para que se produzca precisión dentro de lo más posible en esta secuencialidad que tiene muchísimos fenómenos que pueden alterarla, muchísimos, pero es un elemento que nos puede ayudar y para eso os lo quiero brindar. Entonces ya tenemos una de las secuencias, uno de los periodos que tiene que ver con la energía física, regido por la adrenalina, disponibilidad precisamente de esa carga energética cuando se produce en esos 11 días y medio, y la disponibilidad hacia el exterior a la ejecución de esa carga energética con mayor facilidad. Evidentemente que en cada momento del día cambian, como vimos en ese ritmo noctameral, las exigencias de adrenalina, claro, pero dentro de este contexto, dentro de esta dinámica de carga y descarga, de este latido, de esta respiración dilatada dentro de esos fenómenos. Entonces tenemos el ritmo físico, el ritmo emocional, que hemos dicho que son 5 días más, 28 días. ¿Qué particularidades tiene prácticas, digamos, este planteamiento de la sinuosa dentro de su fenómeno concreto? Bien, pues cuando dentro de los 14 días está la fase de recuperación, la fase de carga de la pila, la dinámica emocional estaría más volcada, más centrada hacia nosotros, en lo que llamamos nuestro interior, es decir, lo que corresponde a nuestro contraste con la emocionalidad que depende de nosotros, la que tenemos respecto a nosotros mismos. ¿Con respecto a qué? Cuando está en la otra fase, en la fase de arriba, en la fase superior, esos otros 14 días, pues con respecto a la emocionalidad, que es un parámetro amplio de posibilidades de funcionamiento que tenemos en disponibilidad para relacionarnos con los demás. Aquí, en esta fase, con nosotros, con lo que corresponde a cómo nos sentimos, qué formas tenemos nosotros de interpretar esos sentimientos, de que pueden venir. Es una reflexión, es una observación. Veremos luego por qué tiene tantísimo valor. Entonces, eso es simplemente a grandes rasgos lo que a nivel de emocionalidad se refiere esta dinámica, con respecto a nosotros, a nuestro interior y con respecto a lo que es el exterior, familiares, amigos, parejas, es decir, y dentro de, claro, aquí estamos viendo las sinuosas generales, pero luego hay que ir viendo cómo en cada momento están esas disponibilidades, tanto cuando la carga se efectúa como cuando se efectúa la descarga. Bien, pasamos a hablar de lo general otra vez, del tercer ritmo, el tercer ritmo biológico que se observó. Y el tercer ritmo que ya se observó ya no fue Flies el que tuvo ocasión de hacerlo, fue Alfred Thiensen, es decir, un ingeniero, un catedrático en ingeniería que por la observación de sus propios alumnos durante un tiempo muy dilatado
tuvo la posibilidad de contrastar dentro de lo que sería la mensualidad, dentro de un mes, qué días tenían unos y otros mayor capacidad intelectual. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, pues se refiere sobre todo a la capacidad de concentración, de decisión, de programación, es decir, esos fenómenos que en definitiva corresponden, sobre todo es una forma de decirlo un poco generalizada, corresponden al funcionamiento del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Ya sé que esto ya no se suele decir tanto por precisamente la plasticidad que tiene el cerebro en movimiento, que esos son elementos que se están dilucidando a través de la neurociencia, de la forma, digamos, de abordaje al cerebro con estas especificaciones de ver in situ, en el momento, en vivo, cómo fluctúan todas esas señales, esos fenómenos en distintas partes del cerebro. Pero hasta la fecha nos vale para entender un poco las lateralidades y todas estas cosas que se siguen manteniendo. Podemos seguir utilizando estos parámetros todavía. Es decir, entonces, esa capacidad intelectual, esa forma de funcionar el hemisferio izquierdo correspondiente a la concentración, como decimos, a la capacidad del estudio, por ejemplo, de dinámicas que tienen que ver con matemáticas, con lenguaje, es decir, fenómenos de fechas, de memoria, de datos, planificación, todo ese tipo de fenómenos difusos, así un poco, pero metidos en algún sentido en un sector para que nosotros podamos diferenciarlo de los anteriores que son emocionales y decíamos que tienen que ver más con el hemisferio derecho, es decir, el que tiene más similitud con lo femenino, digamos, las emociones y todo esto tiene más que ver con el hemisferio derecho. Entonces, este biorritmo intelectual tendría una fluctuación, un periodo de 33 días. 16 días y medio de fase de carga y 16 días y medio de fase de descarga. ¿Y con qué elemento hormonal tiene más que ver? Pues tendría más que ver con la testosterona. La testosterona es una hormona mucho más presente en ese caudal neuroendocrino masculino, pero también está parte de esa hormona masculina, que son los andrógenos representados también en las mujeres, en las hembras biológicas de los mamíferos, es decir, igual que nosotros compartimos estrógenos, es decir, que somos un poco un cóctel de hormonas. Lo que pasa es que hay una prevalencia fenotípica en unos más y en otros menos, que da caracteres secundarios, genitales, etcétera, etcétera. Es decir, esta última de las secuencias biorrítmicas, que tiene más que ver con este hemisferio izquierdo, más el masculino, digamos, de los dos, tendría que ver por esa incidencia masiva en cuanto a la carga o descarga de esa hormona que es la testosterona en los hombres y los andrógenos en la mujer. Entonces, aquí tenemos una posibilidad de, a la hora de planificar, depende qué situaciones tengamos que hacer, estudios, pruebas, exámenes que necesiten un ejercicio de concentración muy especial, etcétera, etcétera, pues podemos tener, cuando esta herramienta, este reloj, esta manecilla está encajada adecuadamente, podemos tener una anticipación sobre cómo vamos a tener que hacer para resolver ese planteamiento transversal que incide en ese momento en el tiempo. Si nos toca un examen, por ejemplo, cuando tenemos esta frecuencia aquí de matemáticas, de lenguaje, nos toca aquí, pues evidentemente tenemos que, si podemos secuenciarlo, hemos secuenciado anteriormente, pues podemos prepararlo con más codos, estudiando más, dedicando más horas, evitando distracción, que es algo que se produce fácilmente aquí. Aquí se produce más fácilmente la distracción porque está cargando, hay menor disponibilidad de esa hormona, entonces nos dispersamos muy fácilmente respecto a aquí, que ahí, si nos tocase el mismo examen dentro de este circuito, pues tendríamos que estudiar menos, dedicar menos tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, es una planificación, en definitiva, de acontecimientos que tienen que ser encajados, pero encajados a posteriori. Por eso la observación
La observación de uno mismo es el elemento fundamental que vamos a tener que utilizar ante los fallos posibles, que los va a haber, porque hay muchísimas incidencias que influyen en estas posibles distorsiones, muchísimas incidencias. Entonces, antes de decir, yo ya planteo mi biorritmo, lo pongo en el ordenador con un programa, me sale la curva y me fío. No, no es esto lo que se trata. Para que ese reloj esté ajustado, esa manecilla del reloj, mejor dicho, esté ajustada, tenemos que hacer un trabajo de observación previo. Yo, por la experiencia que llevo utilizando, que son, como os digo, muchos años, siempre antes de ponerlo en disponibilidad dentro de un participante para poder evaluar muchos factores, primero me paso 2 o 3 meses, generalmente 3 meses, haciendo una cotejación. ¿Y en qué consiste? Pues es emplear un elemento que se utiliza muy poco, por regla general. Estamos muy metidos en muchas cosas, pero tenemos muy poco tiempo, dedicamos muy poco tiempo o prácticamente nada a sabernos observar a nosotros mismos. ¿Cómo? Pues simplemente diciéndole a la persona, mira, cuando llega el final del día, simplemente haz un recordatorio de aquellos elementos o fenómenos que tengan que haber tenido que ver dentro de ese día con esfuerzos físicos que hayas tenido que hacer, de una índole, de otra índole, que hayas tenido fallos, que hayas tenido algún accidente. Es decir, ¿cómo has notado esa fluctuación de energía que tú tienes supuestamente en disponibilidad? Tomas nota y aquello se va haciendo día a día. Exactamente lo mismo respecto al físico, exactamente lo mismo respecto a las emociones. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has sentido respecto a los sentimientos propios? Si ha habido algún momento de que tú puedes haber tenido conciencia de esto que es difícil, de ese sentimiento propio. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la relación con los demás en el trabajo, en los estudios? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has tenido esa dinámica con tus compañeros de día a día, ¿no? ¿Qué ha habido ahí? ¿Ha habido algo que te llame la atención? Tomas nota. Y exactamente respecto igual a la concentración, a la planificación, a la coordinación. Es decir, una simple nota diaria, una especie de diario, progresivamente haciéndolo durante esos 3 meses para que saquemos una media en la cual se pueda ajustar, veamos qué es lo que la persona siente de alguna manera y qué es lo que se refleja en ese parámetro matemático con estas secuencias que tiene aquí para poderlos fabricar, digamos, ¿no? Para poder hacer estas curvas. ¿Qué similitud tiene una cosa con otra? Y llevando a cabo eso vamos a tener 2 cosas muy importantes. La primera, yo diría que tan importante como luego la segunda, el ajuste a lo que tiene que ser con lo que va siendo. La primera es la observación. Hay una compañera nuestra que se llama Nazaret Castellanos, que es una de las neurocientíficas más conocidas porque tiene mucha divulgación a nivel de YouTube, a nivel de charlas, de apariciones en programas. Es una defensora, es una persona fantástica a la hora de divulgar y dar a entender al cerebro en sus manifestaciones como no se hablaba desde, por ejemplo, la neurología. No se habla así del cerebro. Entonces ella tiene toda su vida dedicada a este tipo de planteamientos y una de las cosas más importantes que incide siempre que puede casi siempre, es hacer hincapié precisamente en esto que estamos hablando, en la observación. El poder no solo un neurocientífico observar a una persona en un experimento, en una ciencia experimental, sino que sea la propia persona que se autoobserve. Es decir, esa conciencia de observación que desarrolla progresivamente una autoconsciencia. Ella lo recomienda muchísimo, por eso encaja dentro de algo que es muy científico, la neurociencia, digamos, lo encaja, por ejemplo, con dinámicas orientales que ella ha estudiado y ha practicado y ha visto ejemplos de experimentos en distintas universidades muy afamadas, que es la meditación. Es decir, ella recomienda la actividad meditatoria y dice, ¿no?, los parámetros, da un enfoque de la meditación diferente a aquello que pensábamos que era como relajarnos. No, es tener una actividad centrada en este sector precisamente, que es la corteza frontal, de una dinámica que tiene que ver con nosotros
activando esas funciones. Entonces, la observación que nosotros estamos indicando como paso previo, parámetro previo, a luego los resultados matemáticos que vienen repitiéndose con unas secuencias desde nuestro nacimiento, secuencias matemáticas. Entonces, claro, es igual que las matemáticas, que las cifras que tiene un reloj analógico, el 1, 2, 3, 4, pero claro, estos números luego tienen unas manecillas que tienen que pasar por ellos con unas frecuencias diferentes en el tiempo, pero bien ajustadas. Entonces, esto en general, que luego se trabaja en profundidad en los casos concretos de cada persona, es una herramienta muy alentadora, digamos, ¿no?, en su uso práctico, porque nos permite ajustar muchas cosas, introducir muchos elementos aquí para, en definitiva, ir haciendo cierto, o lo más cierto posible, esta secuencia numérica, es decir, ese ciclo de repetición que tiene que ver con una sincronía de datos y una sincronía de fenómenos. Entonces, hasta aquí os puedo decir hoy y también deciros que el siguiente elemento que tenemos que regular, la siguiente cronicidad que tenemos que tener en cuenta es la última, que la vamos a dividir en dos partes y además tiene que ver con el otro extremo de nuestro mundo, que es Oriente, donde estos fenómenos llevan estudiándose de forma sistemática, experiencial, dentro de esa dinámica de la vida del humano respecto a la naturaleza desde hace miles de años y no han cambiado ni una coma. Entonces, nos adentraremos en la ley de los 5 elementos de la medicina tradicional china, una ley de la biología, una ley biológica que se ha repetido suficientemente en el tiempo para que sea eso, una ley biológica, para ajustar ese otro reloj, esa otra parte del reloj, esa manecilla más lenta en este sentido, que tiene que ver con los 365 días del año, el ciclo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. También dentro de este mismo ajuste observaremos otro elemento que contemplan los orientales dentro de la medicina tradicional china, que es lo que llaman el reloj orgánico. Es decir, volvemos al principio, al ritmo diario, en el cual tanto la noche como el día existen una capacidad especial de los órganos y las vísceras referenciales que ellos estudian, los más importantes del organismo, dentro de sus actividades, igual que aquí. Tienen periodos, momentos, circunstancias de mayor actividad, de mejor actividad, de mayor aprovechamiento. Por eso los médicos chinos tradicionales trabajaban prácticamente las 24 horas del día. Si tenían que hacer un ajuste a nivel energético, tanto por acupuntura como por otro elemento, en un órgano concreto, pues te podían citar a las 2 o las 3 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque era el mejor momento para ajustar ese parámetro. Y claro, cuando esto se repite miles y miles de años, será porque funciona. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el respeto precisamente a una sabiduría, a una cultura que no se ha basado en la ciencia, tal como se conoce hace 100, 150 años en Occidente, sino a una sabiduría milenaria que ya tiene 5 o 6 mil años de referencia. Y una referencia constatada en el tiempo, repetida en el tiempo, actualizada en el tiempo, es decir, totalmente útil para todos los seres humanos, no solo para los orientales, sino para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque es, sobre todo, exterior al ser humano. Sobre todo es la naturaleza la que incide en observar y contemplar a ese ser humano dentro de esas dinámicas precisamente que tiene como un pulso, ¿no?, con todos los seres vivos que la formamos. Bueno, espero y agradezco vuestras preguntas. Esta primera parte la he dilatado un poquito más porque ha habido muchas preguntas relativas a los alimentos, cómo se introducen y qué tipo de alimentos, particularidades, que bueno, he ido contestando y diciendo que ahora estamos viendo una generalidad. Esa parte más particularizada ya de cada persona la haremos cuando terminemos este seminario, que terminaremos con la que nos falta de entre hoy, que es día 9, hasta el día 21, que termina la primavera.
ahí tendremos otro encuentro en el cual terminaremos con estos relojes biológicos orientales para crear una estructura cronológica, una cronobiología oriental y occidental, yin y yang, que nos amplifique, que nos dé a ese pulso inicial, a ese corazón fundamental de la configuración de ese punto energético fundamental, importantísimo para que se mantenga toda la dinámica de la vida, para hacerlo dilatado, para jugar con el tiempo, jugar y extenderlo en el tiempo y hacer, pues eso, un uso mucho más adecuado de todo esa cantidad de datos y de elementos que están confluyendo integrativamente todos a la vez. Os agradezco siempre vuestras preguntas, podéis seguir haciendo cualquier duda que tengáis hasta el momento que yo os pueda aclarar de lo que vamos viendo a nuestro correo electrónico ong.gloriadelolivo@hotmail.com y tener un poquito de paciencia a la hora de que yo os pueda contestar. A mí realmente la ciencia que realmente más me ocupa y la que más interés tengo y la que veo escrita con mayúsculas es la ciencia de la paz, es decir, la paciencia. Y esa quiero que la cultivéis como una flor importantísima dentro de vuestro jardín emocional y vuestro jardín vivencial, porque es la que da muchísimas posibilidades de disfrutar de todo el resto de las flores que aparezcan y de los frutos. Pues hasta muy pronto y nos seguiremos viendo.